Ah, Me da mucho gusto que todos están aquí. ¿Cómo están hoy? I'm very happy you guys are all here. How's everyone doing? Espero que todos estén bien. I hope everyone's doing well. Bueno, todo este mes vamos a estar hablando acerca del propósito de la iglesia. Well, this month we're going to talk about what the purpose of the church is. Y la semana pasada hablamos de eso, acerca de eso, del propósito de la iglesia. And the last week we spoke about this, the purpose of the church. Y hablamos que la iglesia tiene un propósito. And we spoke that the church has a purpose. La iglesia tiene un propósito para cada uno de nosotros. That the church has a purpose for each one of us. Y bueno, esta es la segunda parte del propósito de la iglesia. Well, this is the second part to the purpose of the church. El propósito de la iglesia es donde encontramos paciencia. ¿Alguna vez han pensado en eso? The purpose of the church is where we find patience. ¿Sí? Have you ever heard of that? ¿Encuentran paciencia? Where you find patience? Especialmente cuando los sermones son muy aburridos y nos estamos durmiendo, ¿verdad? Especially when the sermons are long and we are sleeping, falling asleep. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado para qué vengo a la iglesia o para qué estoy aquí? Have you ever asked yourself, why do I come to church, or what am I doing here? Y tal vez te has preguntado también, bueno, ¿y cuándo comenzó la iglesia? Or maybe you ask them, when did the church begin? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia para mí? And what is the purpose of the church for me? Y yo pienso que sí, muchas veces nos preguntamos esa pregunta. And I think that, yes, we ask ourselves that question. Nos preguntamos esa pregunta, bueno, pues, ¿qué yo estoy haciendo aquí? And we ask ourselves, well, what am I doing here? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia o qué propósito hay What am I doing in church, and what purpose is there? de yo venir acá todos los domingos? That I come here every Sunday. Pero quiero animarte que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. But I want to encourage you that God has a purpose for each one of us. Y el propósito de la iglesia es de equipar a los creyentes And the purpose of the church is to equip the believers para que salgan y le hablen a las personas acerca de Dios, so they can go out and talk about God, de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. about what God has done in our lives. Ese es uno de los propósitos, That is one of the purposes. pero hay muchos. But there's many. La Biblia dice que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. The Bible says that the church began on the day of Pentecost. Y dice que 50 días después de que Jesucristo resucitó, And it says that 50 days later, Jesus was resurrected. fue cuando comenzó la iglesia. That's when the church began. Y esa es una celebración que se recuerda la llegada del Espíritu Santo. And that is a celebration which we remember the arrival of the Holy Spirit. Fue cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los apóstoles de Jesucristo. It was when the Holy Spirit fell upon all the apostles of Jesus Christ. ¿Sí han leído la Biblia en esa parte? Sí, ¿verdad? Está en Hechos. It's in Acts, if you read the Bible, En el capítulo 1. in chapter 1. Y fue como la iglesia comenzó. And that's how the church started. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. And the church is the body of Christ. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. And the body of Christ is us. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. And Christ is the head of the church. Y la iglesia está bajo del poder de Jesucristo. And the church is under the power and authority of Jesus Christ. Ahora, la palabra iglesia aparece por primera vez en la Biblia. Now, the word church appears for the first time in the Bible. Y está en Mateo capítulo 16, 18. And it's in Matthew 16:18. Y ahí está, mira lo que dice. And it's there. Look, let's see what it says. Dice, te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And it says, Jesus says, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Entonces, en este versículo de la Biblia encontramos por primera vez la palabra iglesia. So in this verse of the Bible, for the first time, we find the word church. Hace ya casi más de 2000 años. Almost 2,000 years ago. Ahora, todos formamos parte de la iglesia de Cristo.
Y todos tenemos un propósito Now, everyone is part of Christ's church and has a purpose de predicar las buenas nuevas del Evangelio. to preach the good news of the gospel. El propósito de ser, es el propósito de ser la sal And the purpose is to be the salt de la tierra y la luz del mundo. of the earth and light of the world. Debemos de ser luz y sal para los demás. We must be light and salt for others. Ahora, la Biblia dice que 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, Now, the Bible says 10 days after Jesus ascended to heaven, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 seguidores de Jesús que habían estado esperando. the Holy Spirit was poured out on 120 people waiting for the Holy Spirit. Y los mismos discípulos que tenían miedo de ser identificados con Jesucristo, And the very disciples who were afraid of being identified with Jesus de repente fueron empoderados suddenly were empowered para proclamar el Evangelio de Jesús to proclaim the gospel of Jesus con señales y prodigios. with signs and wonders. Y la Biblia dice que miles de judíos de todas partes del mundo habían ido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. And the Bible says that thousands of Jews from all over the world had gone to Jerusalem for the feast of Pentecost. Y estando ellos ahí, escucharon el Evangelio en su propia lengua y muchos creyeron. And while there, they heard the gospel in their own language and many believed. Y aquellos que fueron salvos fueron bautizados y muchos se añadían a la iglesia todos los días. And those who were saved were baptized and many were added to the church every day. Cuando se desató la persecución, los creyentes fueron dispersados por todas partes, When persecution broke out, believers were scattered everywhere, llevando el mensaje del Evangelio a todas partes, por todos lados. taking the gospel message everywhere. Y la iglesia se extendió rápidamente en todos los lugares conocidos del mundo. And the church spread rapidly to all known places on earth. Los samaritanos fueron evangelizados por Felipe. The Samaritans were evangelized by Philip, Dios le dio una visión a Pedro and God gave Peter a vision que le ayudó a entender que el mensaje de salvación no está limitado solamente a los judíos, sino a todos. that helped him understand that the message of salvation was not limited to Jews only, but to everyone. Y está disponible a todo aquel que cree en Jesucristo. And it is available to everyone who believed in Jesus Christ. Ahora está disponible para todos. Now it's available for everyone. La salvación es para todos, Salvation is for everyone, para todos los que creen en Jesús, for everyone who believes in Jesus, que resucitó de la muerte. who was raised from the death. Si tú crees que Jesucristo resucitó de la muerte y está vivo, If you, eres be- creyente. if you believe that Jesus rose from the dead and is alive, you are a believer. Eres creyente y la Biblia dice que serás salvo. And you're a believer, and the Bible says you will be saved. Él venció la muerte y está vivo. He overcame death and is alive. Y Él está disponible para todos. And he is available for everyone. Podemos ver el ejemplo de la salvación del etíope, We can see the example of the Ethiopian, of the eunuch, la de Cornelio of Cornelius, y la del centurión italiano. and the Italian centurion. Y todo eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. And all this we find in the New Testament. El llamado de Pablo Paul's calling en el camino a Damasco on the road to Damascus. preparó el escenario para una mayor difusión del Evangelio a los gentiles. He set the stage for the further spread of the gospel to the Gentiles. Cuando Pedro predicó por primera vez el discurso, When Peter preached his first speech, more than más de 3,000 personas se agregaron a la iglesia de Cristo ese día. more than 3,000 people joined the Church of Christ that day. ¿Sí? La primera vez que Pedro predicó, The first time Peter preached, muchas personas se convirtieron a Cristo. many people were converted to Christ. Muchos aceptaron la salvación de Cristo Many accepted the salvation of Christ, y muchos se agregaron
a la iglesia ese día. and many were added to the church that day. Y lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 2, 46 al 47. And we can find it in Acts chapter 2, verse 46 to Y 47. mira lo que dice allí. And let's see what it says Dice, there. todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. It says, every day they met together in the temple and in their homes, sharing food with gladness and simplicity. Entonces ahí está bien claro lo que hacían, So it's very clear what they were doing, lo que hacían ellos, what they were doing, que compartían, se reunían y compartían todos juntos that they gathered and they shared y alababan a Dios. and they praised God. Y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. And every day God added to the community of those being saved. Y este es el propósito de la iglesia. And this is the purpose of the church. Este es el propósito de la iglesia. This is the purpose of the church. Y la iglesia somos nosotros. And the church is us. Como les hablé la semana pasada, Like I spoke to you last week. muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es el edificio. Many times we think that the church is the building, ¿Qué es el edificio? that it's the building. Pero la iglesia no es el edificio. But the church is not the building. La iglesia son las personas. The church is each people, each Somos person. nosotros. It's us. Un edificio solo sin gente One building without people no es una iglesia. is not a church. Es simplemente un edificio. It's simply a building. Pero tú eres la iglesia. But you are the church. Tú eres la iglesia de Cristo. You are the church of Christ. Nosotros somos la iglesia de Cristo. We are the church of Christ. La iglesia es la cabeza. The church, O Cristo es la cabeza de ella. Christ is the head of the church. Ya, es la cabeza de la iglesia. La Christ is iglesia debe de reflejar el amor de Cristo The church must reflect the love of Christ por la humanidad for humanity y dar prioridad a la salvación del And- mundo, and give priority to salvation for the whole world, a todo el mundo. to the whole world. Jesús está vivo Jesus is alive y Él está trabajando en las vidas de su pueblo, de cada uno de nosotros, and he is working in the lives of his people, in Pa- each one of us, para cambiar la naturaleza pecaminosa. to change the sinful nature. ¿Para qué? Para llegar a ser como Cristo. Why? So we can be like Christ, Porque Cristo nos salvó. because Jesus saved us. Cristo nos rescató. Christ rescued us. Una iglesia que verdaderamente honra a Dios se enfoca en las necesidades de los demás. A true church that truly honors God focuses on the needs of others. Es estar todos unidos. Is to be all united. Estar unidos como el pueblo de Dios To be united as God's people, para que los demás creyentes so that the other believers crean y vean la unidad en nosotros. will believe and see the humility in us. También el otro propósito es de atender a las necesidades de los demás. The other purpose is to care for the emotional needs of others, Porque todos son parte de la iglesia de Dios, because we are all part of God's family, de la familia de Dios of God's family aquí en la tierra. here on earth. Hay un testimonio bien corto del pastor John Fawcett. There's a short testimony of a pastor named John Fawcett, Y en 1782, and in 1782, él iba a dejar la iglesia, he was going to leave the church. iba a dejar la congregación, He was going to leave the congregation donde había pastoreado durante muchos años. where he had pastored for many years. Y mientras preparaban las carretas, And while they prepared the wagons, él cambió de opinión he changed his mind y decidió quedarse en la iglesia. and decided to stay in the church. Y él entendió que hacer el propósito de la iglesia And he understood that doing the purpose of the church es más importante que hacer cualquier otra cosa. is more important than doing anything else. Es más importante que renunciar. It's more important than quitting. Y poco tiempo después, él escribió un himno que describe acerca de la adoración. And a little short time later, he wrote a hymn that described worship. El propósito de la iglesia, The purpose of the church, el propósito de la adoración the purpose of adoration es de llevar
a los demás a la adoración a Dios. is to take others to the worship of Sí. God. El propósito de la iglesia es de llevar a la adoración a Dios. The purpose of the church is to lead others to worship God. Ese es uno de los propósitos de la iglesia también. That is one of the purpose of the church as Como well. les acabo de decir, hay muchos. Like I just finished telling, there's many. Y la semana que viene les voy a hablar acerca más de eso. And next week, I'm going to talk more about that. Hay muchas razones para adorar a Dios. There are many reasons to worship God. Muchas razones para adorar a Dios. Many reasons to worship God. Pero yo pienso que el propósito número uno But I think the number one purpose para lo que fuimos creados es para adorar a Dios. for which we were created is to worship God. Es para adorar a Dios. Yo pienso que ese es el propósito número uno. I think that's the number one purpose is to worship God. Es de adorar a Dios. Is to worship God. Para eso fuimos creados. For that we were created. Miremos lo que dice el Salmo 29:2. Let's see what Psalms 29:2 says. Mira lo que dice allí. Dice, alaben el glorioso nombre del Señor. Adoren al Señor en su hermoso santuario. It says, praise the Lord and honor his name. Worship the Lord in all his holy beauty. Ahí lo dice bien claro. It says there very Que clearly alabemos al Señor. to worship God. Que alabemos al Señor. To worship God. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. You and I were created to worship God. Glorificar su nombre y exaltar su nombre. To glorify his name and exalt his name. Y eso es lo que hacemos cuando estamos adorando a Dios. And that is what we do when we are worshiping Cuando God. estamos alabando a Dios. When we are worshiping him. De eso se trata la alabanza. That is about what worship is about. Por eso es importante que tú llegues a tiempo todos los días. That's why it's important that you come on time every time. Para que tú puedas alabar a Dios. So that you can worship God. Para que tú puedas acercarte a Dios. So you can get closer to him. A través de la alabanza. Through praising and worshiping A través de la oración. Through prayer. El propósito de la iglesia es de glorificar a Dios. The purpose of the church is to glorify God. Y adorar a Dios por medio de Jesucristo. And to worship him through Jesus Christ. Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. God has put eternity in the hearts of each one of us. Dios ha puesto eternidad en todos los seres humanos. God has put eternity in the hearts of human beings. Todos nacemos con ese profundo y anhelo de comprender nuestro propósito. We all are born with a deep longing to understand our purpose. Todos nacemos con ese anhelo We all are born with that longing de buscar nuestro propósito, to seek or understand our purpose, de buscar a Dios, to seek God, algo en nuestra vida, something for our lives, algo que llene ese vacío que se encuentra en nuestro corazón. something to fill that void that we find in our hearts. Todos nacemos con eso. We all are born with this. Por eso muchos nos dejamos llevar por la idolatría That's why many of us are, sometimes we let ourselves be led to idolatry. y nos dejamos llevar por el lugar equivocado. And we let ourselves be led to the wrong place, Ajá. El camino equivocado. to the wrong path. Y comenzamos a adorar otras cosas que no son Dios. And we start to worship other things that are not God. Pero Dios puso ese anhelo en nosotros But God put that longing in our de hearts conocer más de Dios, to know God more, de conocer a nuestro Creador. to know our Creator. Anhelamos algo más, We want something more, algo más grande que nosotros mismos. something more than us. Y es Dios. And that is God. Es Dios lo que anhelamos. It's God that we long for. Llevamos en nuestro interior el anhelo de adorar. We carry inside of us the wanting to worship. Dios puso eternidad en nuestros corazones God put eternity in our hearts para que tuviéramos hambre y sed de Él. so that we would hunger and thirst for Him. Pero antes de que llegáramos a Jesucristo, But before we came to know Jesus Christ, adorábamos objetos. we worshiped objects. ¿Cuántos de aquí no adorábamos objetos? How many of here did not we not worship objects? ¿Cuántos de nosotros adorábamos objetos antes de llegar a Dios? How many of us worship objects before coming to God? O ídolos.
or idols, para que mejor me entiendas, if you can understand me o better, cosas or things que no eran de Dios. that were not of God. ¿Cuántos de nosotros adorábamos esas cosas antes de llegar a Cristo? How many of us worship things before we came to Christ? Yo pienso que todos. I think we all have done Yo it. pienso que todos. I believe all of us. Y todos nacemos con esa búsqueda, And we all are born with that con esa longing, búsqueda de adorar, de buscar adorar a alguien o algo. that longing to worship something or someone. Y nuestros ídolos tomaron la forma del dinero, personas, carreras, pasatiempos y pasiones. And our idols took the form of money, people, careers, hobbies, and passions. Eso éramos antes. That's what we were before. Posesiones Possessions o cualquier cosa que reemplazara a Dios en nuestros corazones. and anything that would replace God in our hearts. Eso era lo que hacíamos antes. That's what we used to do. Pero ahora ya no eres así. But now you are not like that. Tú ahora buscas a Dios. Now, today, you seek God. Tú adoras a Dios. You worship God. La Biblia dice que Dios desea nuestra adoración. The Bible says that God desires our worship. Nuestra adoración todos los días. He desires our worship every day. Y no importa cómo lo hagas. And it doesn't matter how you do it. Dios desea nuestra adoración todo el tiempo. God desires our worship all the time. Mira lo que dice el Salmo 99:5. Let's see what Psalms 99:5 says. Dice, exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante el estrado de sus pies, Él es santo. It says, praise the Lord our God and bow down before his footstool, for he is holy. Él es el único de adoración. He is the only one worthy of worship. Él es el único que debemos de adorar. He is the only one we must worship. Nuestra búsqueda debe de ser por Dios, para Dios. Our longing has to be for God. Nuestra adoración revela que Dios del universo ha captado nuestra atención Our worship reveals that the God of the universe has captured our attention y se ha ganado nuestra adoración. and earned our worship. Ese debe ser nuestro propósito. That is what our purpose should Adoramos a Dios porque reconocemos que ningún otro ser be. We worship God o because búsqueda we recognize that no other being or pursuit o placer or pleasure es digno del lugar del que ocupa en nuestro corazón is worthy of the place he occupies at the o heart en nuestras vidas. in our lives. ¿Por qué? Porque Él se merece toda la gloria. Why? Because he deserves all the glory. Él se merece toda la alabanza. He deserves all the praise. Adorar es reconocer a Dios Worship is to know God y expresar su amor. and express his love. La adoración forma parte de nuestra comunión diaria con Dios. Worship is part of our daily communion with God. Es diario, It's daily, todos los días, every day, de comunicarnos con Dios to communicate with God a través de la adoración. through worship, La oración prayer. es la manera que nos comunicamos con Él. That's the method that we communicate with him. Es la manera que tenemos comunión con Él. That's the way we have communication with him. Para nosotros la adoración es nuestra forma de adorar a Dios y de buscar a Dios. For us, worship is our way of worshiping God. El propósito de la iglesia es de llevar y ayudar a los demás a adorar a Dios. The purpose of the church is to lead and help others worship God. Ese es el propósito That's the purpose de la iglesia. of the church. Estoy hablando de toda la iglesia. I'm talking about the whole church. Para cuando una persona, un nuevo creyente venga, So that when a new person or a new believer comes, cuando él venga y mira que todos estamos adorando a Dios, when he comes, he sees that all of us are worshiping todos God. estamos buscando a Dios. We are seeking God. Y ese es el propósito de toda la iglesia, And that is the purpose of the whole church. de llevar a los demás a acercarse a Dios To help others get closer to God de una manera que se puedan encontrar con Dios in a way that they can find y themselves tengan with un God. encuentro con Dios And they have an encounter with God a través de la adoración. through worship. Eso me sucedió a mí. That's what happened to Yo me. tuve un encuentro a través de la adoración a Dios. I had an encounter with God through worship. Y no nada más una, muchas veces. And not just one time, but many. Eso es lo que sucede cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios. That is what happens when we pray and worship God. Por eso yo pienso que la adoración es el propósito número uno de la iglesia. That's why I believe that worship is the number one purpose for the church. El propósito de la iglesia, The purpose Es- of the church una que verdaderamente
honra a Dios is one that truly honors God y se enfoca en las necesidades de los demás. and focuses on the need of others. La iglesia debe de enfocarse en las necesidades de los demás. The church must focus on the need of others. No seamos egocéntricos, Let's not be egocentric, no seamos solamente yo. not just me, me, me. Tenemos que enfocarnos en los demás también, We must focus on en others as en las well necesidades de los demás and the necessity of others y estar unidos, and be united, unidos como iglesia. united as a church. Así como dice la Biblia, que todos compartían juntos el pan y todos se reunían juntos todos los días. Just like the Bible says that they all reunited and shared bread every day, Y se agregaban más personas al Señor. and more people were added to the Lord. Y es el propósito de la iglesia, de estar todos unidos, todos juntos, And that's the purpose of it, for all of us to be together and united para que los demás lo puedan ver. so that others can see him. Que seamos unidos, que sea una iglesia unida. So to be a united church, or church, Porque una iglesia debe ser unida. because the church must be united, Que amamos a Dios y que amamos a los demás. that we love God and we love others, Debido a nuestra unidad en Cristo como nuestro Salvador. because of our unity in Christ as our Savior, Y atender a las necesidades de los demás. and to attend to the needs of others, De las demás personas, de los demás creyentes. to other people and other Sus believers, necesidades emocionales. their emotional needs. ¿Por qué? Porque todos somos parte de la iglesia de Dios. Why? Because we are all part of God's, Somos la familia de Dios we are God's family aquí en la tierra. here on earth. Ahora quizás estás pasando por algo en la vida Now maybe you are going through something in life y te sientes desanimado. and you feel discouraged. Quizás estás pasando por algo en la vida y te sientes desanimado. Maybe you're going through something and you feel discouraged. Sientes que tu vida no tiene propósito. You feel like your life has no meaning. Sientes que tu vida no tiene sentido. You feel like your life has no purpose. ¿Alguna vez te has sentido así? Have you ever felt like that? Yo pienso que sí, muchas veces nos hemos sentido así. Many times we have felt this way. Sentimos que nuestra vida no tiene propósito. We feel like our life has no purpose. Sentimos que nuestra vida no tiene sentido. We feel like our life has no meaning. Y sientes que no puedes más. And you feel like you can't go on anymore. Y no sabes ni a dónde vas. You don't know where you're going. Y muchas veces pensamos en dejarlo todo. And many times we think of leaving everything. Así como escuchamos el testimonio acerca del pastor que dijo que quería dejarlo todo, Just like of the testimony we heard of the pastor that wanted to leave everything, pero no lo hizo. but he didn't do Él it. entendió el propósito de la He iglesia. understood the purpose of the church. La iglesia tiene un propósito, The church has a purpose porque él pensaba dejarlo todo, because he thought of leaving it all, pero decidió no dejarlo. but he decided not to. Decidió en permanecer He decided y hacer el propósito de la iglesia. to stay and do the purpose of the church. Y muchas veces nosotros pensamos así. And many times we think that way. Pensamos dejarlo todo We feel like leaving everything porque no miramos el sentido que tiene todo esto en la vida o en nuestra vida. because we don't see the meaning that all of this has in our lives. Pero mira lo que dice el Salmo 138:8. But let's see what Psalms 138:8 says. Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. It says, the Lord will fulfill his purpose for me. Quiero que repitas esto. I want you to repeat this. Repítelo. Repeat it. El Señor cumplirá en mí su propósito. The Lord will fulfill his purpose for me. Dios cumplirá su propósito en ti. God will fulfill his purpose in you. Dios tiene un propósito para tu vida. God has a purpose for your life. Cuando sientas que no tienes propósito, When you feel like you have no purpose, adora a Dios. worship God. ¿Me entiendes? Do you understand? Cuando sientas que no tienes propósito y tu vida no tiene sentido, adora a Dios When you feel like you have no purpose and your life has no meaning, a worship través de God. la alabanza. Through praying, through singing. Y Él le dará propósito a tu vida. And he will give you purpose to your life. Él le dará propósito a tu vida. He will give purpose to your life. ¿Has perdido la esperanza? Have you lost hope? Adora a Dios. Worship God. ¿Has perdido la esperanza? Have you lost hope? Adora a Dios. Worship God. ¿Sientes que no puedes más? You feel like you can't take it anymore? Adora a Dios. Worship God. ¿Sientes que has perdido la fe? You feel like you lost faith?
Adora a Dios. Worship God. ¿Sientes que tu vida no tiene propósito? You feel like your life has no purpose? Adora a Dios. Worship God. Adora a Dios. Worship Him. ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? You feel like your life has no meaning? Adora a Dios. Worship God. Porque muchas veces nos hemos sentido así. Because many times we have felt this way. Nos hemos sentido de esa manera. We felt that way. Aunque ya tenemos tiempo caminando con Dios. Even if we have much time walking with the Lord, Sentimos que nuestra vida no tiene sentido. we feel like our life has no meaning Porque nos sentimos que desanimados. because we feel discouraged. Nos sentimos desanimados y queremos dejarlo todo. We feel discouraged and we want to leave everything. Puede ser una enfermedad. It could be a sickness. Puede ser una enfermedad. It could be an illness. O puede ser una pérdida. Or it could be a loss. La pérdida de un ser querido. A loss of a loved one. O puede ser la pérdida de un Or trabajo. it could be a loss of a job. Puede ser cualquier cosa en tu vida que tú estés pasando. It could be anything that's going on in your Y life. muchas veces sentimos en la vida que la vida no tiene sentido And we feel like the life has no meaning por todo lo que te está sucediendo, because of everything that's happening. por todo lo que te está pasando. Because of everything that's happening Y to tú you. dices, siento que mi vida no tiene sentido, no sé para qué estoy yendo a la iglesia. And you say, I feel like my life has no meaning. I don't know why I'm going to church. O qué propósito hay para mí. Or what purpose is there for me? Todo lo he perdido. I've lost it all. No tiene sentido nada de esto. This has no meaning. Y queremos dejarlo todo. And we want to leave it all. Queremos dejarlo todo. And we want to leave it all. Cuando te sientas así, de esa manera, When you feel that way in that way, adora a Dios. worship God. Adora a Dios. Worship God. Agarra tu teléfono Get your phone y busca alabanzas and look for worship songs y comienza a adorar a Dios. and start to worship God. En lugar de buscar videos, And instead of looking for videos que no son de Dios, videos that are not of God, o en lugar de mirar en la televisión, mirar tu novela preferida o tu película preferida, instead of watching your favorite movie or your favorite soap opera, comienza a adorar a Dios. start worshiping God. Comienza a alabar a Dios. Start worshiping God. Y Dios te dará propósito. And God will give you purpose. Dios te dará esperanza. God will give you hope. Dios te dará sentido. God will give you meaning. ¿Verdad que tiene sentido todo eso que le estoy hablando? Right? Everything that I'm speaking to you has meaning. Todo tiene sentido. Everything has meaning. Cuando tú comienzas a alabar a Dios. When you begin to worship God. Entonces hagamos eso cuando estamos pasando por algo en nuestra vida. So let's do that when we are going through something in our life. Y si no conoces a Jesús, And if you don't know Jesus, búscalo. look for Him. Búscalo a través de la adoración. Look for Him through worship. Búscalo a través de la alabanza. Look for Him through worship songs. Y Él le dará propósito y sentido a tu vida. And He will give you purpose and meaning to your life. Y Él le dará propósito y sentido a tu vida. And He will give you purpose and meaning to your life. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, And if you don't have Jesus in your heart, si no lo tienes a Él, if you don't have Him, pídele, ask Him. pídele. Ask Him. Dile que entre en tu corazón. Tell Him to come into your heart. Dile que llene tu Tell corazón. Him to fill your heart. Dile que le dé propósito a tu vida. Tell Him to give you purpose in your life. Dile que le dé sentido a tu vida. Tell Him to give you meaning in your life. Y Él te la dará. And He will give it to you. Y Él te la dará. He will give it to you. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. We're going to stand and we're going to pray. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, este día. Lord Jesus, we give you thanks for this day. Si tú has perdido la esperanza If you have lost hope y sientes que tu vida no tiene sentido, and you feel like your life has no meaning, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, accept Jesus Christ as your Lord and Savior para que Él te dé propósito, so that He will give you purpose, para que Él te dé sentido a tu vida, so that He will give you meaning in your life, para que Él le dé sentido a tu vida. so He will give you meaning to your Y dile, life. Señor Jesús, And say, Lord Jesus, entra en mi corazón enter my heart y mi vida and my life y dame propósito. and give me purpose. Quiero conocerte más. I want to know you more.
Quiero encontrarle sentido a la vida I want to find meaning to my life. y te acepto And I accept you como mi Señor y Salvador. like my Lord and Savior. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Y alábalo, And worship Him. adóralo. Adore Him. Y Él le dará propósito a tu vida. And He will give you purpose to your life. Gracias te damos, Señor We Jesús. thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Amén. Amen.